A finales de 1800, la ciudad de Paikil, Kentucky, se vio sacudida por una extraña enfermedad. Un desconocido virus producido por lo que hoy se conoce como la mosca tsetse azotó el pueblo provocando una epidemia que se llevó muchas muertes a su paso. Pero el incidente que pasó a la historia fue la trágica muerte de Octavia Smith Hatcher. Su pequeño hijo Jacob murió en enero de 1891 sin ningún motivo aparente. Simplemente su vitalidad se fue apagando hasta que un día dejó de manifestar signos de vida. Se dice que luego de su muerte Octavia cayó en una profunda depresión, pasando todo su tiempo en la cama en una misma posición reclinada. Familiares y conocidos pensaron que su inactividad era producto de la depresión, lo cual era parcialmente cierto. Pero pasa que la joven madre también era portadora de la desconocida enfermedad. Con el paso del tiempo su estado solo empeoró y, al final, Octavia entró en coma. El 2 de mayo de 1891, los médicos la declararon oficialmente muerta, sin que se pudiera especificar la causa de la muerte. En ese momento no se practicaba el embalsamiento, por lo que Octavia fue rápidamente enterrada en el cementerio local debido al calor sofocante. Apenas unas semanas después del funeral, se comenzaron a registrar distintos brotes en la ciudad, donde al parecer los habitantes entraban en un estado de somnolencia y poco después en un estado de coma, muy similar al caso de Jacob y Olivia, pero con una sola diferencia. Como el brote se manifestó de manera abrupta, no había tiempo ni recursos para dar sepultura a tantas aparentes muertes, por lo que los procesos se fueron atrasando. Tiempo que resultó vital para ver cómo los que entraban en coma se despertaban de su letargo. El esposo de Octavia comenzó a temer lo peor, y le atormentaba la idea de que su esposa fuera sepultada demasiado pronto mientras ella aún respiraba. Obtuvo la exhumación del cuerpo y sus temores se confirmaron. La tapa superior del ataúd estaba rayada y la tela hecha jirones. Los dedos de Octavia estaban ensangrentados y arrancados, y su rostro contraído de horror. La pobre murió consciente en un ataúd de muchos metros de profundidad. El esposo de Octavia volvió a enterrar a su esposa y erigió un magnífico monumento sobre su tumba que ha sobrevivido hasta el día de hoy. Más tarde, los médicos descubrieron que la epidemia del coma fue causada por la picadura de la mosca tsetse y se conoce como la enfermedad del sueño. Seguro que en algún momento de tu vida has sido consciente de la fragilidad de la vida, que esa línea que nos divide entre vivir y morir es más endeble de lo que parece. Partiendo de esa premisa, el banco de posibilidades y formas de perder la vida es tan diverso y variado como un catálogo comercial. Así que si te digo que te contaré sobre el suicidio más extraño de la historia, es algo que en definitiva escapa de la imaginación convencional. Un hombre el cual estaba esperando el momento de ser ejecutado en la prisión de San Quintín protagonizó el más extraño suicidio. Su nombre fue William Kogut, un leñador de ascendencia polaca que acabó con la vida de una joven con una navaja. Su sentencia definitiva era la horca. William, encerrado en su celda, era consciente de que sus horas estaban contadas y solo era cuestión de tiempo para que llegaran a tocar su celda. Pero él no estaba muy dispuesto a cumplir con su pena, incluso si eso significaba que tuviera que quitarse la vida con sus propias manos. Tomó un tubo hueco del catre de su celda y, hurgando entre sus pertenencias, sacó un mazo de cartas. De este arrancó todos los corazones y diamantes rojos, los cuales redujo en pequeños pedazos. Él no era el único que estaba por ser ejecutado. Habían otros 8 hombres que esperaban el mismo destino. Kogut llevó los pequeños pedazos de cartón y los remojó en el agua. Con eso formó una masa con la cual rellenó el tubo de metal. Acto seguido tomó un palo de escoba que fue encajado firmemente en el tubo. William había creado una bomba. Sabía muy bien que las cartas estaban hechas de fibra de celulosa, con la que también se fabricaba el trinito de celulosa, un potente explosivo. Al estar la bomba lista, tomó un pequeño aparato que combina un calefactor y una lámpara, y encendió el aparato colocando su bomba sobre la pequeña llama. Dentro del tubo se generaba vapor y gas, provocando que este se fuera calentando. Estando listo el mortal aparato, él solo inclinó su cabeza muy cerca de este. No se sabe cuánto tiempo, pero cuando el sol del día de su ejecución estaba iluminando las paredes de su celda, una terrible explosión sacudió la prisión y a bastantes kilómetros a la redonda.
Los guardianes dieron la alarma pensando que era una fuga masiva, pero al llegar a la celda del prisionero 1651, solo pudieron encontrar los restos esparcidos en las paredes de lo que había sido alguna vez William Kogut. Cada año mueren en el mundo 6.000 personas por culpa del alcance de un rayo. Afortunadamente, algunas personas han podido sobrevivir al impacto de uno de ellos. Con casi 30 millones de voltios y alcanzando una temperatura que puede superar los 20.000 grados centígrados, sufrir un impacto de rayos suele ser mortal. Sin embargo, todos hemos leído o escuchado alguna vez la historia de alguien que ha sobrevivido al impacto de un rayo, pero pocos pueden decir que han sobrevivido al impacto de 7. De hecho, no se conoce a nadie que haya sido impactado por 7 rayos, excepto Roy Cleveland Sullivan, un guardabosques del Parque Nacional de Shenandoah de Virginia, Estados Unidos. El primer rayo que afectó a Sullivan ocurrió en abril de 1942. Se estaba escondiendo de una tormenta en una torre de vigilancia de incendios. Como la torre había sido construida recientemente, no tenía pararrayos en ese momento. Sullivan salió corriendo y solo a pocos pies de distancia recibió lo que considera su peor golpe de rayo. Quemó una tira de media pulgada a lo largo de su pierna derecha y perdió el dedo gordo del pie. El segundo ocurrió en julio de 1969, mientras conducía un camión por una carretera montañosa. El rayo primero golpeó los árboles cercanos y se desvió hacia la ventana abierta del camión. Sullivan quedó inconsciente. Se le quemaron las cejas, las pestañas y el pelo. El camión sin control siguió moviéndose hasta que se detuvo cerca de un acantilado. En 1970 fue alcanzado por un rayo mientras estaba en su patio. El rayo cayó en un transformador de energía próximo y desde allí saltó a su hombro izquierdo quemándolo. En 1972, cuando ya trabajaba en el Parque Nacional, el cuarto rayo lo sacudió. Le prendió fuego a su pelo y Roy trató de apagarlo con su chaqueta. Aunque nunca fue un hombre temeroso, después del cuarto golpe comenzó a creer que alguna fuerza intentaba destruirlo. Mientras estaba patrullando el 7 de agosto de 1973, vio una nube de tormenta en formación y se alejó rápidamente, pero la nube, dijo, parecía que lo seguía. Poco después fue alcanzado por su quinto rayo. Bajó por su brazo y su pierna izquierda. Aún consciente, Sullivan se arrastró a su camioneta y vertió la lata de agua sobre su cabeza, que estaba en llamas. El sexto rayo le lesionó el tobillo el 5 de junio de 1976. Recibió una descarga después de una turbulenta tormenta. Finalmente, una mañana del 25 de julio de 1977, fue afectado por el séptimo rayo mientras pescaba en una piscina de agua dulce. Golpeó la parte superior de su cabeza, le prendió fuego al pelo, bajó y le quemó el pecho y el estómago. Sullivan se volvía a su automóvil cuando le pasó algo inesperado. Un oso se acercó al estanque e intentó robar truchas de su línea de pesca. Todavía tenía fuerza y el coraje para enfrentar al animal con una rama de árbol. Roy Cleveland Sullivan entró en los libros de los récords Guinness, gracias a su terrible infortunio, pero también a su buena suerte. Las 9 mentiras más grandes de la historia. Hay una frase que define muy bien lo que ha ocurrido durante la historia y como veremos en los casos que aquí comentaré, y dice: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad. Las mentiras más grandes de la historia se han consolidado repitiendo una y otra vez la misma historia. Y es cierto, si no se para de repetir una y otra vez lo mismo, la gente lo tomará como real sin cuestionar nada, parecido al experimento de los monos. En el experimento se encerraban a unos cuantos monos con comida en un altar en el centro de la jaula. Pero si alguno de ellos se acercaba a la comida, todos ellos recibían una descarga eléctrica. Poco a poco, cuando todos comprendieron que no debían ir, fueron quitando a los monos e iban metiendo a nuevos. El resultado era que los nuevos que intentaban coger la comida eran apalizados por el resto, ya que no querían sufrir una descarga. Al final, cuando todos los monos eran nuevos y ninguno de ellos había sufrido ninguna descarga, seguían apalizando a los nuevos que intentaban coger la comida sencillamente porque les había ocurrido a ellos, aun cuando sin saber por qué lo hacían. Así pues, comencemos la lista en el puesto número 9 con el caballo de Troya. Si bien es cierto que existió una larga guerra entre griegos y troyanos, a veces se ha magnificado esta situación a través del tiempo. La guerra, que duró 10 años, se debió a un romance por una pareja entre Troya y la esposa del rey de Esparta. En un momento dado, los griegos llevaron un gran caballo de madera a modo de ofrenda de paz,
y una vez dentro de Troya, un montón de soldados ocultos dentro de él atacaron la ciudad. Sin embargo, se dice que en realidad fue un ariete, un arma de asedio utilizada para romper grandes puertas con forma de caballo para disimular su traslado, y no la impresionante escultura de la que normalmente se habla. En la antigüedad, el término caballo hacía referencia a una máquina de guerra, el ariete, muchas veces construido en forma de animal. Así que en términos históricos, el caballo sí que entró en Troya, pero echando la puerta abajo a la fuerza. Otra versión atribuye a Poseidón, el rey de los caballos, el océano y los terremotos, como culpable de la destrucción de Troya. En el puesto número 8 tenemos la propaganda nazi. Hitler y su ministro de propaganda, Goebbels, lanzaron durante su gobierno una fuerte propaganda antisemita para hacer entender a todo alemán que los judíos eran el enemigo. Con esta estrategia lograron convencer a todo el pueblo alemán de que todo lo malo era causado por los judíos, con mentiras tales como que en la Edad Media habían utilizado sangre de niños para hacer el pan sin levadura que se come durante la Pascua judía. Fue precisamente Joseph Goebbels quien acuñó la frase "una mentira repetida 1000 veces se convierte en una realidad", después de inculcar estos pensamientos a los alemanes. En el puesto número 7 tenemos el cráneo de Piltdown. Tras conocerse la teoría de la evolución de Darwin, muchos científicos soñaban con la idea de encontrar el eslabón perdido, y en 1910 saltó la noticia de que Charles Dawson afirmaba haber encontrado el cráneo de un hombre de Piltdown. Mientras que su descubridor lo festejaba, se investigó durante años para descubrir en 1950 que fue una mentira y una farsa. Realmente el cráneo pertenecía a un orangután y tan solo tenía 600 años de antigüedad, pero las manipulaciones realizadas en él lo hacían parecer real. Sigue sin saberse quién o quiénes fueron los culpables de esta mentira, pero algunos apuntan a Martin Hinton, un voluntario en el museo, que encontró huesos manipulados de la misma forma que el supuesto eslabón perdido. En el puesto número 6 tenemos el pensamiento antiguo de que antes creían que la Tierra era plana. Uno de los inventos más extendidos es que cuando Colón dijo que el mundo era redondo, todos los demás pensaban que era plano, y esto no fue así exactamente. Cuando estaban en la corte de la reina Isabel, la forma de la Tierra no fue debatida ampliamente. Su tamaño, sin embargo, sí que se discutió. Los opositores le decían a Colón que subestimaba el tamaño y que nunca podría navegar directamente por el occidente de Europa y llegar al oriente. Y tenían razón, ya que de no ser por el encuentro casual de un continente desconocido, Colón tendría que haber dado media vuelta o habría muerto en el mar. En el puesto número 5 tenemos que Morse no inventó el telégrafo. Samuel Morse no inventó realmente el telégrafo. Lo que sucedió en este caso es que a través de los años iban desarrollando una idea vaga. Así que hay varios nombres importantes que ayudaron al desarrollo final, como John-Antoine Nollet, Alessandro Volta, Samuel Thomas von Sommering, Francisco Salva Campillo, Francis Ronald, Johann Schweiger, André-Marie Ampère y finalmente Joseph Henry, quien mejoró la invención. Samuel Morse logró obtener toda la información del físico Joseph Henry y luego negó que le hubiera ayudado, cosa que más tarde Henry pudo demostrar lo contrario en un tribunal. Morse, sin embargo, sí que fue un buen visionario y logró hacerse con $30.000 del Congreso para construir la primera línea telegráfica de Washington. Además, también inventó el alfabeto que lleva su nombre. En el puesto número 4 tenemos a Darwin y la evolución. Aunque en el puesto número 8 yo mismo he utilizado la expresión, lo he hecho para dejar paso en esta ocasión a lo que vemos aquí. Rara era la ocasión en la que Charles Darwin utilizó el término evolución. Él se refería más a la selección natural y la preservación de las razas. La expresión anterior la popularizó Herbert Spencer, un sociólogo inglés que también popularizó la frase supervivencia del más apto. Este es uno de los casos en que mediáticamente se recuerda mejor el término evolución que preservación de la raza. Digamos que es más fácil de explicar, algo así como reducirlo a lo absurdo. En el puesto número 3, cuanto más pesa, más rápidamente cae. Galileo contradijo la tesis de Aristóteles, la cual decía que cuanto más pesada era una piedra, más rápidamente caía. Galileo fue obligado a renunciar como catedrático de la Universidad de Pisa por ello. Hoy en día se sabe que dos piedras desiguales en peso, soltadas al mismo tiempo, caerán a la vez. Además, no solo en esto le contradijo, sino también en dos puntos más. Aristóteles dijo que para continuar un movimiento hacía falta una fuerza y que para terminarlo no hacía falta ninguna. Galileo, sin embargo, dijo lo contrario, que para continuar el movimiento no hacía falta ninguna fuerza y que para terminarlo, sin embargo, sí que hacía falta una. De nuevo Galileo estaba en lo correcto, pues lo que acabamos de escuchar anteriormente es la explicación a grandes rasgos de lo que se entendería posteriormente como la inercia del movimiento. En el puesto número 2 tenemos el mapa de Vinlandia. El descubrimiento cartográfico más excitante de este siglo resultó ser una falsificación.
el famoso mapa de Vinlandia, prueba de que los vikingos habían explorado el Nuevo Mundo. Un comprador anónimo pagó $1 millón por 3 objetos antiguos, incluyendo el mapa, del que se pensaba entonces que era auténtico, y lo donó a la Universidad de Yale. Antes de que se descubriera que el mapa de Vinlandia era una falsificación, 10.000 personas habían pagado a Yale $15 por cada copia. Se suponía que el mapa había sido dibujado en los decenios de 1430 o 1440. Ensayos químicos demostraron que la tinta empleada para dibujarlo no pudo haber sido hecha antes del decenio de 1920, y los otros 2 artículos, sin embargo, eran auténticas antigüedades. Y finalmente, una de las mentiras más grandes de la historia y uno de los errores más extendidos a nivel mundial, y es que el ser humano desciende de los monos. Para empezar, Darwin nunca utilizó tal afirmación, así como vimos anteriormente, tampoco utilizó el término evolución. La idea popular de creer que los humanos evolucionamos de los monos surgió a raíz de las críticas de otros científicos hacia Darwin, los cuales querían desacreditar sus teorías y ridiculizarle, de nuevo utilizando una estrategia de reducir sus teorías a puntos absurdos. La mala suerte hizo que estas críticas se quedaran grabadas a fuego en la mente colectiva e hicieran creer verdaderamente que los humanos descendemos de los monos. Además, la historia no ha hecho más que agravar esta creencia con imágenes como esta. La realidad es que venimos del Sahelanthropus chandensis, un homínido del que también descienden los chimpancés actuales y que evolucionaron paralelamente a la raza humana. Simplificando muchísimo las cosas, podría decirse que los humanos y los chimpancés somos primos, pues compartimos el 94% de nuestro ADN, algo que por otra parte es una diferencia muy significativa. Todas las verdades son fáciles de entender una vez descubiertas. La cuestión es descubrirlas. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.